cómo las adornan con tan bonitas. Y digo, yo este año voy a adornar mi casa como corresponde. Hacer bien. Total que me da el primero, el 12, el 13, el 4, el 5 y así de diciembre, me da el 24 y apenas ando poniendo el árbol. Pero, como sea. Y luego, algunos de ustedes se identifican conmigo, no creo que todos, espero que no, pero algunos, de que ponen las luces en el árbol y ya es julio y las luces siguen, no el árbol de Navidad, el árbol que tiene allá afuera y ahí siguen las luces, ya después ya no las pueden ni quitar, porque ya se mezcló con todas las raíces, ya las dejan para el siguiente año a ver si prende, ¿no? Bueno, pues breves anuncios. Recuerden que el segundo miércoles de cada mes es nuestra reunión de oración, 8 p.m. Ya bajo el calor, no sabemos si lo vamos a hacer aquí o en el salón de usos múltiples, no sé, pero es de este miércoles en 8, ¿ok? Lo espero aquí, segundo miércoles, 8 de la noche, nuestra reunión de oración. Y también recordarle que vamos a tener nuestra comida ya tradicional de acción de gracias, que va a ser el domingo 23. El domingo 23 de este mes vamos a tener nuestra comida. Recuerden que ponemos mesas, cada quien trae sus alimentos y la congregación pone también alimentos. De tal manera que si a la mera usted trajo invitados o no pudo pasar por el pueblo bautizado o lo que sea, aquí va a haber alimentos, que eso no sea un motivo para que se vaya y no comparta el pan y la sal entre hermanos. Amén. Y vamos a tener Santa Cena, desde luego. Muy bien. Pues vamos a pasar directamente ya a la enseñanza del día de hoy. Los niños a su salón, los adolescentes a su guarida, por favor. Y acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 2. Vamos a leer Génesis capítulo 2. El día de hoy vamos a tratar un tema que es el tema de la muerte. Viene muy ad hoc a las fechas. Solo que tengo que hacer una aclaración. El tema de la muerte es un tema muy extenso y no se puede hablar de la muerte, al menos no desde la perspectiva bíblica. No se puede hablar de la muerte si no se habla de la resurrección. Entonces, para hablar de la muerte debemos hablar de la resurrección, y no se puede hablar de la muerte y la resurrección si no hablamos de lo que es cielo y lo que es infierno. Entonces, cada cosa son temas muy extensos, requieren de mucho análisis, de mucho estudio, y pues no lo podemos ver en una sola conferencia. Así que lo que voy a exponer el día de hoy pues es un tanto reductivo, pero espero su comprensión, porque luego bajo y oye, pero es que no dijiste, y no dijiste esto, no dijiste lo otro. Bueno, usted puede acercarse y decirme lo que quiera, no creo que le estoy diciendo que no lo haga, pero estoy avisando pues que obviamente se van a quedar muchas cosas en el tintero, ya las iremos viendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues entonces estamos en Génesis 2:17 y en el contexto estamos hablando de cuando la serpiente tienta a Eva con respecto a comer del fruto que les pidió que no lo hiciera, que Dios le pidió que no lo hiciera. Génesis 2:17 se lee: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Es una sentencia, es una palabra firme, es un dicho de Dios, no es como que quién sabe qué vaya a pasar. Si comes de él, el día que comas de él ciertamente morirás. Eso le dijo Dios a su creación, Adán, que era Adán y su esposa, ¿no? La varona. Ahora acompáñenme en Génesis capítulo 3. Vamos a leer versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán,
es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, la serpiente contradice el dicho de Dios: no vas a morir. Al contrario, sabe Dios que vas a ser como Dios, van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. La pregunta aquí es obvia y además la respuesta es clara. ¿Qué hubiera sucedido si Eva come del fruto y cae fulminada? Lo hubiera tenido que dormir de nuevo y nos faltarían 2 costillas, ¿no? Porque pues ya te quedas sin esposa, te doy otra. O sea, porque ¿qué quieren sus cabales viendo que comió del fruto y cayó muerta? Pues lo iba a probar también. Entonces, no murió y no murió. ¿Por qué? Porque cuando Dios hablaba de la muerte, hablaba de la muerte espiritual, y cuando la serpiente hablaba de la muerte, hablaba de la muerte natural. Es una verdad a medias. Entonces, ¿qué estamos entendiendo con el hecho de que sí murió, pero no murió? Acompáñenme por favor a Romanos. Acompáñenme primero a Génesis capítulo 6. Sí murió, pero no murió. Vamos a ver Génesis capítulo 6 para que sea la misma escritura la que nos diga qué fue lo que sucedió. Génesis capítulo 6 y vamos a leer del versículo 12. Dios miró la tierra y que aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estoy leyendo en otro lado, ¿verdad? Entonces el Señor dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será 120 años. Entonces está diciendo Dios: no voy a contender con él porque es carne, serán 120 días sus años, es decir, a los 120 años no más va a morir. Yo el otro día estuve estudiando sobre la longevidad, y uno encuentra que las personas más longevas cumplen 120 años no más. O sea, en los registros no hay alguien que haya vivido más de 120 años. Es como una confirmación. Aquí está diciendo claro el tipo de muerte. O sea, el hombre va a morir porque él es carne, es decir, su cuerpo y el mío van a morir. Como decía un maestro mío, les tengo una noticia: se van a morir. Así llegaba diciendo. Tú pensarías: ¿a qué horas? ¿Cómo? ¿Por qué? Algún día nos vamos a morir todos, inexorablemente. Usted y yo algún día vamos a morir inexorablemente. Algunos a los 120 años no más, algunos hoy por la tarde, no ustedes, ninguno de ustedes, pero en alguna parte del mundo alguien va a morir. ¿Sí? Entonces, todos mueren. Ahora bien, acompáñenme a Romanos capítulo 5, la carta a los Romanos capítulo 5. Carta a los Romanos capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 2. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí se está refiriendo a la muerte espiritual. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Entendemos que el ser humano, el hombre, la mujer, usted y yo, morimos tanto físicamente como espiritualmente. Hay 2 muertes, la física y la espiritual. Entonces vamos entendiendo qué es la muerte física, la muerte de la carne. Muerte, del latín mortis, cesación de la vida. Fenómeno biológico natural
que implica el fin irreversible de las funciones vitales. Precisamente porque la muerte se define negativamente como final de la vida, presupone una previa concepción de esta. De ahí que incluso un problema aparentemente técnico como el de determinar cómo y cuándo sucede la muerte involucra una serie de presupuestos filosóficos y conlleva consecuencias éticas. Claro, les voy a decir por qué. El ser humano es el único ser vivo que está consciente de su vida. Tiene conciencia de la vida. Y al tener conciencia de la vida, tiene conciencia de la muerte. Es decir, está consciente de que vive y está consciente de que va a morir. Ahora vamos más allá. El ser humano es la única persona, es el único ser vivo que se cuestiona algo después de la muerte. ¿Cómo sabemos eso? Porque desde tiempos antiquísimos y de acuerdo a los estudios arqueológicos y antropológicos, el ser humano hace ritos en la muerte. Es decir, alguien cae muerto y no lo dejan ahí para que se pudra y se lo coman los buitres. Lo entierran, o lo creman, o hacen algo con el cuerpo. Y más allá, hacen una ceremonia, hacen un rito. Hay digamos, estudios muy concienzudos sobre estos ritos funerarios o fúnebres. Los vikingos, por ejemplo, cremaban a los muertos, los cremaban en un barco. Salía el barco y lanzaban flechas ardientes y cremaban el barco, y tenía todo un significado de travesía al más allá y toda una cosmovisión de la vida después de la muerte. Es decir, el ser humano se cuestiona la vida después de la muerte. Entonces, por eso es que tiene implicaciones más allá de lo biológico. Nos queda claro, es el cese de las funciones vitales. Se te apaga el sistema y mueres. Pero conlleva temas filosóficos y por ende religiosos, porque te cuestionas ¿qué más hay después de la muerte? Por eso es que las culturas desde las más antiguas, como la mesopotámica, la persa, la maya, la babilónica, la judío, tienen, la babilónica, la maya, la persa, tienen libros de la muerte. La egipcia tiene libros de la muerte. El libro de la muerte tiene que ver con qué va a pasar en el más allá. Entonces el libro de la muerte tiene que ver con qué tiene que hacer un ser vivo cuando cesan sus funciones vitales, biológicas, para continuar su camino en el más allá. Por eso viene la momificación del cuerpo, por eso es que eran enterrados con ciertos utensilios. Y de ahí pudiéramos irnos de una forma muy extensa, y todo esto es muy interesante y vale la pena estudiarlo, porque tiene muchos significados, pero pues no, como dije al principio, no es el tema ahondar en esto. Pero las culturas tienen sus propias maneras de tratar la muerte, porque consideran que hay una vida después de la muerte, que también encierra ya todo un concepto filosófico, porque si hay vida después de la muerte es que no hubo muerte, se podría entender así. Pero al entender lo que es la muerte espiritual, ahí sí podemos entender lo que es la muerte. Entonces establecimos que hay una muerte física, una muerte de tu cuerpo, del mío, de las funciones biológicas, y hay una muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo
todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar a las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su abundancia a nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras de Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de la comunión con Dios. Porque si consideramos la muerte biológica, la muerte física, el cuerpo desaparece, en algún momento desaparece. Pues no podemos pensar que el espíritu desaparezca, porque el espíritu es un aliento, un soplo de vida que dio Dios a su creación. Usted y yo tenemos, y aún la gente no creyente tiene el soplo de Dios en ellos. Existe un espíritu. Entonces ese es eterno. Pero la muerte espiritual tiene que ver con la pérdida de la comunión con Dios, es decir, la esencia de donde ese soplo de vida emanó, salió. Entonces, tenemos la muerte física y la muerte espiritual. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, esas son las dos maneras de morir. Ahora bien, acompáñame por favor a Tesalonicenses capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan con los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues decimos esto por palabras del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa? Que la resurrección no está hablando de una resurrección únicamente espiritual, está hablando de una resurrección física. Entonces el cuerpo va a resucitar. Ahora bien, ¿cómo va a resucitar? Esto es muy interesante porque en las tradiciones cristianas más arraigadas, y la judía no se diga, los cuerpos se deben de enterrar, no se deben de cremar. De hecho, hay muchas denominaciones que lo prohíben. Prohíben cremar el cuerpo porque se asume que los cuerpos van a salir de sus sepulcros. Entonces, si no estás enterrado en un sepulcro, no hay cuerpo, pues ¿cómo vas a resucitar? O sea, esa es la lógica que mueve el entendimiento de esta restricción. Sin embargo, la Escritura también dice en Apocalipsis que los mares entregarán a sus muertos. O sea, toda la gente que murió ahogada, naufragada, como haya sido que murió en el mar, dice que entregará a sus muertos. ¿Ustedes creen que existe un cuerpo ahí? No.
Ya se lo comieron los tiburones y lo que quedó se lo comieron las almejas. Disfrute sus almejas. Y los cangrejos, disfrute sus cangrejos, porque esos son los que se comen los cadáveres. O sea, ya se lo comieron los cangrejos, ya se lo comieron los tiburones, ya se lo comieron los cochitos, todos los animales carroñeros ya se comieron el cadáver. No hay tal cosa. Entonces, no podemos pensar que porque el cuerpo no fue sepultado así, no tuvo descanso, llamémosle así, en un sepulcro, en un cuerpo físico, pues entonces ya no va a resucitar. Imagínense cuántas personas se andarían quedando fuera. Entonces, sin embargo, si usted es de la creencia que no se debe cremar, si hay mucha creencia, yo no voy a cambiar eso, solo lo menciono porque a veces hay parientes que meten unos calambres bien feos. Yo he estado en velorios, de por sí ya está en un velorio, pues no es como que para estar cotorreando, y de repente pues que van a cremar el cuerpo y se arma el escándalo de la familia, el pleito y los fracasos, pues porque que cómo lo vas a cremar, que no va a tener descanso, que no va a tener parte con Dios, y se pone bien feo. Entonces creo que tenemos que ser más espirituales y más maduros en ese aspecto y entender las escrituras. Por eso es que lo quiero mencionar de esta manera. Entonces hay un cuerpo que va a resucitar porque la escritura lo dice. También la escritura dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Es decir, este cuerpo físico que funciona y tiene funciones biológicas vitales como tener sangre no va a existir. Dice la escritura que es un cuerpo glorificado. ¿Cómo es ese cuerpo glorificado? Como el cuerpo con el que resucitó Jesucristo, con ese cuerpo. Ahora, si usted va a resucitar, si se muere de 70, 80 años, o alguien que lamentablemente murió de 10, ¿cómo va a resucitar? No me pregunte, a mí al menos yo no sé. La escritura, hasta donde yo lo he estudiado, no dice nada. Yo me quiero imaginar que sí va a haber algo como una edad promedio, supongo. ¿De dónde lo baso? De nada, pero al menos tuve yo un sueño, les platico ya aquí, entrando en calor y confianza. Yo soñé a mi madre muerta, ¿saben? La soñé hace un tiempo, como unos 3 años después de muerta la soñé. Y me llama mucho la atención mi sueño. No estoy haciendo una doctrina de esto, que quede claro. Estoy platicando mi experiencia, a lo mejor fue nada más un rollo de mi mente, no sé, pero se los platico. Soñé a mi madre y cuando yo la vi me acerqué a ella y me dice, pregúntame. Ella me dice, mi madre me dice, pregúntame. Y yo me quedo callado porque estaba sorprendido de verla, como que no tenía palabras. Y repite, pregúntame, yo sé que tú me quieres preguntar. Entonces le digo, mamá, ¿cómo es el cielo? Ella se sonríe con una sonrisa tan evocadora, tan hermosa, tan radiante, tan llena de felicidad, y me dice, no te puedo decir, no sabría cómo, no sabría explicar. Ya se acabó el sueño. Pasó. Tiempo después, visitando un hermano, sacó un cúmulo de fotografías antiguas que él rescató y que digitalizó para quitarle los maltratos y las manchas y eso. Y era mi madre cuando tenía 33 años. No estoy haciendo una doctrina de esto, pero yo quiero pensar que voy a resucitar con pelo y sin arrugas, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, ese nada más fue un paréntesis. Nuestro cuerpo va a resucitar. Nuestro cuerpo va a resucitar. Ahora, ¿es una garantía que el cuerpo va a resucitar sí o sí? Sí. Aún la gente que murió sin Cristo va a resucitar. Todos vamos a resucitar. El cuerpo va a resucitar. Pero el espíritu, acompáñame por favor. Juan capítulo 11.
Juan capítulo 11, vamos a leer el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Nosotros vamos a resucitar de hecho nosotros no vamos a resucitar, nosotros ya resucitamos juntamente con Cristo. Este hecho ya sucedió, no va a suceder. Usted y yo vamos a resucitar, ya hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Qué la Escritura dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Romanos dice, en Cristo hemos sido crucificados y hemos resucitado juntamente con Él para andar en vida nueva. Nuestro espíritu ya resucitó. ¿Por qué? Porque tiene vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos comunión con Dios. Esta muerte espiritual que separó al ser humano de Dios se ha restaurado por la obra de la cruz, y usted y yo ya estamos resucitados en el espíritu. Ahora bien, acompáñame por favor. ¿Te digo a dónde? Porque no tengo las... Muy bien, ahí en Juan 5, ahí mismo Juan 5, en el versículo 29, vamos a leer desde el 28. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practican el mal para la resurrección de condenación. Es decir, en la Escritura dice, está constituido para el hombre que muera una vez y después de esto, el juicio. ¿Qué quiere decir? Que no hay tal cosa como en la reencarnación, no hay tal cosa, es Hebreos 9:27, se lee así porque está constituido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Significa que no hay reencarnaciones, no hay segundas oportunidades, no hay absolutamente nada de esto. El que resucite va a resucitar en su cuerpo, pero para condenación, es decir, total y completamente separado de Dios para la eternidad. Entonces, aquí nos preguntaríamos, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? El cielo, como ya les platiqué, y el mismo Pablo lo dijo, cosas inefables, porque él fue arrebatado al tercer cielo. El apóstol Pablo fue arrebatado en espíritu al tercer cielo. Y él dijo, vi cosas inefables que no le han sido dado al hombre expresar, si no hay palabras para decir cómo es el cielo. No se puede expresar. No hay forma de decirlo. Pero hay un cielo. Hay un infierno también. Ahora, no es que me quiero enfocar en decir que estudiar más qué es el infierno que el cielo, porque ni siquiera nos debería de importar qué es el infierno, es un lugar que ni conocemos ni vamos a conocer nunca. El punto es que el infierno ha sido un concepto muy manoseado, un concepto muy, digamos, dramatizado por la imaginación de mucha gente. Tenemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla de varios infiernos y de los diferentes castigos. No es que él haya tenido una visión del infierno, es nada más una obra literaria para tratar un tema sobre ética moral, que eso es la Divina Comedia. O sea, hay una enseñanza en cada cosa. Pero el infierno no es así.
El infierno definitivamente no es un lugar de fuego donde hay demonios atormentándote, no es eso. El infierno no es eso. Entonces, también estudiando un tanto sobre el concepto del infierno, que es otro tema como para profundizar, voy a decir algunas cosas solamente para ilustrar. Cuando Jesús mencionó, cuando Juan el Bautista menciona la paja que será echada en el fuego eterno, que arde para siempre, que no se apaga nunca, la palabra en griego que se refiere a eso se llama Gena. Y el Gena es un lugar que existe, es un lugar físico que existe y existe en Jerusalén. Ahí sigue el lugar, ya no funciona como funcionaba, pero ¿qué era el Gena? El Gena era un basurero, en pocas palabras, eso era el Gena. Cuando estás diciendo va a separar y va a separar el trigo y lo demás lo va a echar en el fuego que arde, se está refiriendo al basurero, ahí donde se quemaba toda la basura. Es una manera de ilustrar cómo eres desechado. No es que el infierno sea un lugar que arda, sino que es desechado, habla de desechar. Quienes escucharon a esas palabras entendieron perfectamente, porque cuando oyeron Gena entendieron, es todo lo que se desecha, todo lo que no sirve. Entonces, existe el concepto judío del Seol, que es el lugar de los muertos, pero el Seol es también todo un tema de estudio. No me quiero meter porque nomás voy a confundir, no confundir yo también. Es todo un tema de estudio, pero no es ese lugar de tormento, no es ese lugar de demonios atormentando a nadie. Si entendemos lo que es la muerte espiritual, que es estar separados de Dios, yo les voy a platicar el testimonio que le escuché a una persona que tiene el don profético, y le escuché un día decir que él tuvo una visión sobre el infierno y sobre el cielo. Yo no suelo hacer mucho caso de esas cosas porque son sumamente subjetivas y es peligrosísimo hacer doctrina de eso. Y de hecho esta persona no estaba pretendiendo hacer doctrina ni mucho menos, pero lo que dijo creo que es muy apegado a lo que se entiende que es la muerte espiritual. Porque él dice que cuando vio el infierno, vio un lugar oscuro, muy frío, donde las almas perdidas estaban ahí. Lo interesante es que la presencia de Dios estaba ahí también. Y tú dices, ¿y cómo puede ser? Es que ese era el tormento, que ellos estaban ahí, pero no podían tener comunión con Él. Porque ahorita una persona puede no tener comunión con Dios y ni le importa, ni siquiera está consciente o ni siquiera cree, o cree que sí la tiene. Pero estar en un lugar donde te sabes condenado eternamente, donde sabes que estabas equivocado y donde Dios está ahí, pero está lejos de ti para toda la eternidad, ese es el tormento. La angustia, la desesperación. No sé si usted ha experimentado, desearía que no, pero dudosamente si es un ser humano y ya adulto, dudosamente no haya experimentado un sentimiento de pérdida, un sentimiento de frustración, de impotencia, donde no puede hacer nada, donde no hay forma, no hay regreso y el dolor le pega en el corazón. ¿Lo has sentido? Eso que no puedes respirar, eso que te duele, que te traba los sentidos, que te deja sin oxígeno en la cabeza, y la frustración, la impotencia, el dolor de saber que no puedes hacer nada. Yo creo que algunos de nosotros hemos vivido esos sentimientos. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Y después él platica, cuando fue llevado al cielo, igual dice, yo no puedo describir esto, pero lo único que les puedo decir es que veía un monte alto y sabía yo que ahí estaba la presencia de Dios, y era resplandeciente y era hermosa, y había una paz en mi interior que jamás había sentido en toda mi vida. Eso es el cielo. La comunión con Dios, eso es el cielo. La separación de Dios es el infierno. Entonces,
Para nosotros que somos occidentales y latinoamericanos o hispanoamericanos, por si alguien es purista de la lengua, el concepto de la muerte es algo, quisiera encontrar la palabra correcta, es algo ambiguo, porque nos burlamos de la muerte. ¿Están de acuerdo? Nos burlamos de la muerte. Yo, a veces con cierta pena ajena, porque no, digo con pena propia y ajena también, porque no me siento orgulloso, pero yo recuerdo cuando el temblor del 85 en Ciudad de México, a mí me tocó, yo era un adolescente. O sea, a 2 cuadras de mi casa se cayó un edificio y había gente muerta ahí. Y entonces recordamos que 1 o 2 meses antes se había suscitado una explosión de un almacenamiento de gas en la periferia de la ciudad que se llama San Juan y Huastepec. Se reventó eso y murió muchísima gente quemada por la explosión. O sea, reventó el tanque. Y entonces mis amigos y yo, y todos los chilangos, hacíamos chistes de que como los de San Juan y Huastepec no nos invitaron al reventón, nosotros no los invitamos a la movida. O sea, estábamos haciendo chistes de una tragedia terrible. O sea, llegamos a ser así de desparpajados con la muerte. Hacemos chilla a la fecha, seguimos haciendo chistes. Y 2 que 3 se ríen. Yo me río, a mí me causa gracia, la verdad. O sea, hay chistes que me causan gracia, aunque son tragedias, está como que en la genética nuestra. Pero ¿saben una cosa? También somos personas sumamente aprensivas ante la muerte, cuando nos toca de cerca. O sea, la sufrimos como pocas culturas la sufren. La sufrimos terriblemente. O sea, yo he estado en muchos velorios, muchísimos. Me ha tocado de todo, me ha tocado otros donde todo es risa, chistes y cantos, y hay otros donde verdaderamente el alma se hace girones del dolor, es patético verlo. Entonces, la pregunta aquí, mis hermanos, es: ¿cómo vemos nosotros la muerte? Porque yo no me quiero imaginar perder un hijo, no quiero imaginar, o sea, perdí a mis padres, pero como quiera perder a tus padres es algo, una consecuencia natural. Pero perder un hijo es antinatural. No me quiero imaginar eso, no lo quiero vivir jamás y no se lo deseo a nadie. O sea, debe ser algo muy fuerte, sumamente fuerte. Entonces, ¿cómo debemos de los creyentes vivir o enfrentar la muerte? Porque desde aquí puedo decir lo que uno tiene que hacer o dejar de hacer. Pero finalmente lo que cuenta es la vida nuestra, la vida de Cristo en nosotros. Es lo único que puede sanar. Yo cuando leo la crucifixión de Cristo, como dice Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben qué pasó ahí? Él estuvo separado del Padre. Eso pasó. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto, que usted y yo tenemos la promesa de la vida eterna y de la resurrección, y sobre esa verdad tenemos que caminar, y sobre esa verdad tenemos que vivir. Sin embargo, ante la pérdida de un creyente hacia una persona, no debemos juzgar jamás, porque miren, a mí me supo muy mal cómo de repente hay hermanos que ante el dolor de la persona y su deseo de consolar, vienen a recitar unas bola de versículos que esa persona en ese momento no le sirven para nada. O sea, tenemos que gestionar la muerte desde nuestra propia persona
en el entendimiento de quiénes somos, seres espirituales eternos que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Pero ante la pérdida de alguien más, solo debemos de guardar amor, simpatía y apoyo. Y jamás juzgar. Jamás. Y el proceso de duelo y el proceso de sanidad de la persona es algo que tenemos que respetar. Porque la escritura es clara, sí, la escritura es clara, pero tú no lo estás viviendo. Tú no lo estás viviendo. Entonces, para cerrar esta charla, vámonos en nuestro corazón con el entendimiento. Somos seres eternos que hemos vuelto a vivir espiritualmente, hemos resucitado juntamente con Cristo, tenemos vida eterna y en algún momento nuestro cuerpo resucitará en un cuerpo glorificado. Esa es la vida. Acompáñame por favor a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 1. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como yo lo he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en mi primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y el último de todos, como aún no nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo, porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si se toma por sentado, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo se ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, gracias, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después, el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todo
en todos. Por otro lado, quedan los que se bautizan por los muertos, si los muertos de ninguna manera resucitan, porque pues se bautizan por ellos y porque pues nos arriesgamos nosotros a toda hora. Sí, hermanos, cada día muero, lo aseguro por lo orgulloso que estoy de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovechan si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a la sobriedad, como es justo, y no pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da el cuerpo como quiere, cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, una y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra el cuerpo natural, se resucita el cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así también los terrenales, y como es el celestial, así también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción que heredará en corrupción. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de mortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde? Amén. No hay muerte para nosotros. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? En nuestra vida. ¿Dónde? No existe. La muerte ha sido vencida, y no por usted, no por mí. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Él venció la muerte. Ya no hay más muerte para usted y para mí, salvo aquella de nuestro cuerpo que será temporal, porque aún eso resucitaremos en un cuerpo celestial. Así que cuando yo me muera, si usted me sobrevive y vaya, que no creo, pero si se le ocurre ir a mi sepulcro, revíseme que hayan escrito bien: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Y póngale abajo: aquí yace temporalmente los huesos de Toño, porque en un momento será resucitado. ¿Amén? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Yo quiero pedirte algo muy especial en mi oración, porque me has mostrado el dolor que existe en el corazón de algunos de mis hermanos por la muerte, por la pérdida.
por la desesperanza. Yo solo quiero pedirte tu misericordia. Que podamos llenarnos de tu Espíritu Santo en la plenitud de la sabiduría de saber que la muerte ha sido vencida. Y de tus promesas, Señor, porque habemos quienes hemos perdido aquí a personas que a nuestros ojos, a nuestro parecer, no fueron salvas, y ese es el aguijón que se clava en lo más profundo de nuestro ser. No hay nada que tú no puedas hacer, y no hay nada, Señor, que nosotros podamos saber qué sucedió en el deceso de cada persona. Solo te pido que nos des esperanza y que la plenitud de vida que hay en nosotros sea una luz que resplandezca y nos llene perpetuamente de gozo. Que no haya más dolor, que no haya más tristeza, que no haya más desesperanza, sino solo una convicción de que tú eres el autor y consumador de la fe y de la vida, y que en ti somos plenamente justificados y que somos plenamente redimidos y resucitados, para que podamos vivir en esa victoria todos los días. Sana los corazones, Señor, sana nuestros corazones. Te lo suplico. Y danos ese gozo, esa pasión por la victoria que ya vivimos. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? En el nombre de Jesús. Amén. Tóquense algo de victoria, porque como que dejé el ambiente así como que muy, no sé cómo tóquense los chicos para gozarnos en la victoria de nuestro Señor. Vamos a celebrar la victoria de Jesús en la cruz, que Él triunfó en la cruz del Calvario, que nos ha hecho libres del amor.
a celebrar que tenemos vida eterna en nuestro Redentor. Amén.